Listo. Hola, buenas noches, queridos y estimados amigos. Tengan ustedes un cordial saludo de todo el Directorio de Identidad Gastronómica. Bienvenidos a este nuevo curso. Gracias por compartir con nosotros estos conocimientos que estamos seguros serán de mucha utilidad para cada uno y todos ustedes. En la noche de hoy vamos a proceder al curso de conservas con el chef Juan Ignacio Medina. Juan Ignacio, pues, es un chef muy joven, pero se ha destacado en ciertos aspectos dentro de congresos gastronómicos como expositor y también en un programa que él trabaja en su ciudad natal, Cocinando con Lata, en Latacunga. Juan Ignacio, en la noche de hoy y 2 días más nos va a permitir generar un tema, yo considero, de suma importancia dentro del aspecto gastronómico, tomando en cuenta que este capítulo de conservas es milenario, es ancestral. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y toda la descendencia que nosotros tenemos, en cierta forma, han manejado técnicas y procesos que les ha permitido alimentarse en diferente forma a la que lo hacemos hoy por hoy por la tecnología en la que nosotros nos desenvolvemos. No me alargo más y le damos la más cordial bienvenida al chef Juan Ignacio Medina. Juan, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches con todos. De verdad es un placer para mí el poder estar aquí compartiendo un poco de los conocimientos. Vamos a trabajar con lo que es identidad gastronómica en esta clase que sería la conservación de los alimentos, enfocado netamente a las personas que les gusta la gastronomía, gente que tiene sus negocios, gente amas de casa que de una u otra manera van trabajando y van conociendo cada vez más técnicas dentro de la gastronomía y dentro de este mundo tan maravilloso, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros participemos dentro de la clase. Tenemos a Paul, que él será nuestro moderador y nos ayudará con las preguntas. Sí es importante que ustedes traten de cumplir con sus lecturas, que igual se les pasará después. Nosotros trabajamos con una amplia gama de profesionales, entonces con las clases que ya hemos visto anteriormente, los que han tenido la oportunidad de compartir con identidad gastronómica, tal vez curso de emprendedores, de curso de sushi, son cursos que van llenando espacios dentro de la modalidad que es identidad gastronómica. Así que nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que es las conservas y es un tema bastante importante en el tiempo actual, tanto con lo que nos está pasando como con las futuras empresas que pueden crear cada uno de ustedes. Así que les voy a compartir las diapositivas. Si están viendo todo, sí, sí se puede ver. ¿Ya? Correcto. Sí. Sí, perfecto. Entonces, empezar. ¿Ya? Cualquier pregunta la pueden hacer alzando manito directamente. Hay un botoncito para alzar la mano y podrían escribir las preguntas para que nuestro moderador Paul nos ayude con las inquietudes que tienen cada uno de ustedes. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Por favor, los micrófonos apagados para poder trabajar de una mejor manera. Vamos a hablar ahora de la conservación de alimentos. Como ya nos había expuesto nuestro chef Hidrobo, nos hablaba que viene desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Es importante la conservación de los alimentos y nace a partir de una necesidad, como todo. Cuando nosotros empezamos a alimentarnos, fue por necesidad y por esto mismo nace la conservación de alimentos, por la necesidad de que cierto tipo de alimentos que no tienen una durabilidad puedan usarse después de mucho tiempo sin alterar ciertas características. Por ejemplo, nosotros dentro de los alimentos tenemos características organolépticas, visuales, características de temperatura, tenemos características táctiles, las cuales podemos sentir, ver, oler. Entonces es importante
que cuando hablemos de estos temas nosotros conozcamos las características de cada elemento. Lo importante de la conservación es tratar de no modificar tanto esas características, ¿sí? Por eso nosotros vamos a dar diferentes métodos, técnicas y algunas sustancias o elementos que nosotros utilizamos para la conservación de los alimentos, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a empezar nosotros con saber qué es la conservación, ¿ya? La conservación viene desde hace muchos años. La conservación está acaparando un tema bastante grande. Entonces, nosotros vamos a introducirnos al tema netamente gastronómico. Vamos a hablar un poco de lo global, que sería la conservación del medio ambiente, conservación de los alimentos y una infinidad de cosas. Pero nosotros, como gastrónomos o personas apasionadas por la gastronomía, nosotros queremos hablar netamente de la conservación en los alimentos. Aquí nos dice que la conservación es la ética del uso de los recursos, saber utilizar un producto, saber conservarlo, saber no desperdiciarlo. Eso es importante dentro de la conservación de los alimentos. Salud al medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Nosotros muchas veces trabajamos dentro de nuestra empresa y las normas actuales, tanto del gobierno, políticas de algunos empresarios o de socios que se van creando asociaciones, nosotros tenemos que dar algo por nuestro nivel de contaminación. Entonces, empresas que más contaminan necesitan hacer programas para no perjudicar tanto el medio ambiente. Entonces, nosotros como personas que estamos empezando nuestra empresa, microempresa de gastronomía, también debemos aportar al medio ambiente. Entonces, es importante que la conservación de alimentos nos lleve a un punto de conservación también de nuestro ambiente, ¿sí? Entonces, vamos ya introduciéndonos dentro de este tema que es la conservación de alimentos a través de este tema mayor que sería la conservación, ¿ya? Otro punto importante que nosotros debemos saber en este tema es qué es un alimento, ¿sí? Muchos de ustedes alimento pueden decir que es lo que comemos o un alimento, no sé, es una carne o algo. Tal vez alguien me puede escribir para ustedes qué es un alimento, ¿sí? Sin miedo. A ver, ¿alguien? Tenemos a alguien que nos... Que Joana Campaña nos levanta la mano. A ver. ¿Qué es un alimento? A ver. Un alimento es una materia prima, nos indica Jessica Ríos desde Baños, si no estoy mal. Ya puede ser una materia prima, pero va mucho más allá, ¿no es cierto? Un alimento es algo que cumple una función dentro de nuestro cuerpo. ¿Cuál sería la función? Sería nutrir a nuestro cuerpo. Entonces, los alimentos tienen nutrientes, ¿ya? Los nutrientes, ¿qué hacen? Hacer que nuestro cuerpo funcione de una mejor manera. Y si nosotros trasladamos eso al concepto de conservación de alimentos, no queremos que nuestros alimentos pierdan estos nutrientes o bajen los nutrientes, o por lo menos evitar en un gran porcentaje la pérdida de esos nutrientes, ¿sí? Entonces, por eso es bueno o es importante este tipo de consejos que se les puede dar, ya que de una u otra manera nosotros vamos a trabajar dentro de las empresas gastronómicas y no queremos que echar a perder. Recuerden que actualmente se lleva mucho una buena nutrición. Ahora el cliente es mucho más exigente. El cliente ya no quiere solo satisfacer el hambre, ya quiere satisfacer nuevas necesidades. Por ejemplo, quiere satisfacer que esté bien nutrida nuestra alimentación, que tenga todos los nutrientes necesarios para una vida saludable. Entonces ya no se fijan solo en que se llene, ¿no? Que la pancita se llene. Ahora ya el cliente se fija mucho en qué está comiendo. Ahora ya hay gente que dice, no, tiene mucha grasa, no voy a comer. Entonces, nosotros debemos trabajar netamente los alimentos viendo los nutrientes, ¿sí? Y para conservar alimentos no debemos o reducir al mínimo la pérdida de nutrientes. Entonces, ya tenemos el concepto de conserva, ¿sí? Es tratar que algo dure más, se pueda consumir en un tiempo más largo
y podamos utilizarlo sin perder su calidad, ¿ya? Eso es conservar. Ahora el alimento es una sustancia que tiene nutrientes, ¿ya? Esos conceptos necesito que estén claros para ustedes. Cuando un alimento, tiene sus nutrientes en su totalidad, nosotros podemos decir que está el alimento completo, ¿sí? El alimento igual nos va a servir en diferentes ocasiones. El alimento no solo cumple la necesidad de satisfacer a nuestro organismo. Por ejemplo, el alimento también puede irse a la parte de la sociedad. Un alimento nos sirve para estar en la mesa y compartir. Entonces ya va el ámbito social también. No solo es el ámbito nutricional, sino el ámbito social. Así que vamos a seguir con esta exposición hablando un poco de la importancia o el para qué sirve la conservación de alimentos, ¿sí? Entonces, nosotros como cocineros, la principal función de la conservación de alimentos sería consumir un alimento después de mucho tiempo, lo que estábamos hablando. Nosotros podemos hacer que un alimento dure más tiempo. ¿Cuál sería para ustedes la materia o cómo un alimento se conserva naturalmente, digamos, sin hacer nada? Un alimento, por ejemplo, una manzana, ¿cuál es el conservante de la manzana? A ver, quiero que alguien escriba en el grupo. Vamos. ¿Alguien sabe cómo un alimento se puede conservar? Hay algo que viene encima de no sé, las frutas, viene algo encima que es lo que ayuda a conservar un alimento. A ver, ¿quién nos puede decir? Aficionado del Ecuador. Nos indican, mi querido Nachito, Ruth Cubi nos dice mediante ahumado, Andy Vargas nos dice con su piel, Néstor nos dice deshidratar, se madura sola y va perdiendo agua en condiciones adecuadas. Ana nos dice el secado de la manzana. Ya, Jess nos perfecto. dice un fijador. Pedro nos dice la cáscara, el limón o cítricos. La cáscara, limpia, Ya. seca y a temperatura adecuada. Maru, la manzana se conserva por su piel. Son algunas de las respuestas que nos han dado, mi amigo. Perfecto, entonces tenemos bien ese concepto. Nuestro principal conservante o conservador, o como ustedes lo quieran llamar, de un alimento, generalmente en las frutas, verduras, es su piel. Ese es el principal elemento que nosotros necesitamos para estar conservado. Obviamente no nos va a durar lo mismo una manzana pelada que una manzana con su propia cáscara. Entonces, ese va a ser nuestra principal materia de conservas, pero el ser humano, por la necesidad, ha visto, cabe recalcar, ha visto necesario el tratar de multiplicar esa vida útil de la misma manzana. Vamos a hablar de la misma manzana, ¿no es cierto? Entonces, si la cáscara me dura, qué sé yo, unos 15 días, ¿no es cierto? Hace que mi manzana dure 15 días. Yo quiero hacerle durar un mes, entonces ya debo someter a un proceso, ¿sí? Entonces, por eso, ¿para qué nos sirve? Entonces, sirve para consumir un alimento después de mucho tiempo, ¿ya? Ese es un principal punto de para qué sirve la conservación. Reducir los costos, este es el segundo punto. ¿Por qué lo tomo como segundo punto? Porque nosotros, digámoslo así, tenemos nuestro restaurante, ¿no? O estamos en la casa, las amas de casa o la gente que tiene un restaurante, compra, qué sé yo, un quintal de tomate, una roba de manzana, compra en el mercado, ¿no es cierto? Pero esta semana, o quizás hacen compras al mes o cada 15 días, esa semana no nos fue tan bien en el restaurante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haría la mayoría de gente? Dice, chuta, se me dañó, cogen y botan, ¿no es cierto? Esa es la solución más rápida, pero ¿qué estamos? Vamos otra vez al principio. Estamos afectando al medio ambiente, ¿ya? Entonces, desechamos producto que podemos utilizar. Para eso nos sirve la conservación de alimentos. Para reducir esos costos, lo que podría ser una pérdida, podemos hacerlo y el costo tendría su rentabilidad, ¿ya? Esa es una parte más administrativa, pero es importante tocar ese tema. ¿Por qué? Porque la conservación de alimentos nos ayuda a reducir los costos.
vamos al mismo ejemplo. Compramos el quintal de tomate, ¿no es cierto? Y lastimosamente nos fue mal esa quincena. Gastamos solo el medio quintal, no gastamos el quintal completo. Y ahora, ¿qué hacemos con el otro medio quintal? Entonces, ahí viene la conservación de alimentos. Ahí está el punto importante de para qué sirve conservar alimentos. Para no perder todo ese dinero, que ya sería una pérdida económica para la empresa o para la casa. Entonces, la reducción de costos es importante. Si nosotros sabemos conservar muy bien esos alimentos, ya no es pérdida y nos vendría mejor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es un punto importante el saber que la conservación de alimentos reduce los costos, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes deben tener empresas o gente que hace en la casa ahora que es un poco más difícil salir con esto de la situación del coronavirus. Nos toca comprar bastante porque no podemos salir todos los días, no podemos salir ni siquiera algunos 2 o 3 veces por semana. Ahorita están las restricciones muy amplias, entonces nos va a servir bastante este tema, ¿no es cierto? Conservar los alimentos para hacerlo durar por una mayor cantidad de tiempo, reduciendo los costos, ¿ya? Otro importante, desperdiciar. Va muy de la mano con la reducción de costos, no desperdiciar. Un punto importante, mucha gente igual tira a la basura todo lo que ya no le sirve, todo lo que se le está dañando, tira y simple y sencillamente es un desperdicio, ¿ya? Regresamos otra vez al punto, contaminación, ¿ya? Tenemos muchos puntos importantes. Acá no hay más ropa. Tenemos muchos puntos importantes que tomar en cuenta. Ya van 3, consumir un alimento después de mucho tiempo, reducir los costos en la empresa, en la casa, en el restaurante, en donde sea, no desperdiciar, punto importante, y el último, ayudar al medio ambiente, que ya lo hablamos. Así que, puntos para tomar en cuenta. Seguimos. Vamos con los tipos de conservación ahora. Y en realidad hay muchas maneras de clasificar a la conservación. Puede ser por temperatura, altas temperaturas, bajas temperaturas, puede ser por aspectos industriales o aspectos caseros. Y yo lo he trabajado en 2 maneras diferentes, que sería un proceso natural de conservación y un proceso artificial de conservación. O, no, para no llamarlo artificial, un proceso con maquinaria o un proceso un poco más industrial. Nosotros, obviamente, nos vamos a introducir más a la parte casera, a la parte natural, cómo nosotros podemos conservar, ¿sí? Porque, bueno, muchas instituciones, como por ejemplo el Programa Mundial de Alimentos, se enfocan en esto. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a pensar en catástrofes naturales, ¿no es cierto? Que sé yo, hay un terremoto. Y la gente necesita saber cómo conservar este tipo de alimentos, ¿ya? Entonces hay gente que se dedica a educar a las personas para saber cómo anticiparse a esas cosas, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar los tipos de conservación de manera natural, ¿sí? Que son con técnicas y con ingredientes naturales, lo más práctico que podemos encontrar en las casas. Y el segundo proceso sería un proceso artificial o con maquinaria, ¿sí? Entonces, básicamente esos son los 2 temas que nosotros vamos a abordar dentro de estas 3 clases. Ahorita vamos a hablar de una manera general, sabiendo que la conservación viene desde hace muchos siglos. ¿Por qué? Como ya les dije, simple y sencillamente por necesidad. La necesidad de no gastar, de reducir costos, de poder nosotros conservar un alimento por mucho tiempo. Por ejemplo, hay una parte importante, ¿no? Que decía que en la parte de los ejércitos durante muchos años han llevado este tipo de conservas de alimentos para bueno, no es un buen tema, pero podemos aplicarlo para la guerra, ¿no? Los soldados que se iban a sus diferentes lugares de batalla llevaban conservas de alimentos, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros de una u otra manera, en realidad ahora podemos decir que estamos en una batalla contra un virus y esta es una de las posibles soluciones que podemos tener, ¿sí? Entonces, vamos ahí. No se olviden, procesos naturales y procesos artificiales o con maquinaria, ¿ya? Entonces, vamos a introducirnos y ya
Ya mismo vamos terminando con esta clase que sería un poco más introductoria al proceso de conservación, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver, el proceso en aceite, ¿ya? Alguien me dice, no sé, respondan así. ¿Creen que el aceite es conservante? Solo pongan sí o no, ¿ya? Solo eso necesito que pongan, sí o no. ¿Sí? Sí, ¿Tenemos toda la gente respuestas? nos indica que sí, mi querido amigo. ¿Ya? Todos nos indican que sí. A ver, todos nos indican que sí, ¿no es cierto? Entonces, les voy a decir, el aceite no es un conservante, ¿ya? El aceite es un aislante de microorganismos, ¿sí? Tomen mucho en cuenta eso. ¿Nos sirve para conservar? Sí, pero no es un conservante. El aceite nos va a servir para hacer una capa en nuestros alimentos y eliminar las posibles apariciones de microorganismos, ¿ya? Mucha gente la considera un conservante. No digo que esté mal, pero hay que tener muy claro ese concepto, ¿sí? El aceite no es un conservante, sino es un aislante de microorganismos, ¿ya? ¿Nos va a servir para conservar? Sí. Nos va a servir de mucho para conservar. Hay un montón de técnicas para conservar con aceite, ¿sí? Entonces, este es el primero que nosotros vamos a ver. El segundo, en vinagre. El vinagre sí, el vinagre sí es un conservante, igual nos ayuda a tratar que los microorganismos no ingresen a nuestros alimentos. Y aquí vamos ¿Están escuchando? a un punto importante que nos decían ya algunas personas ya mencionaban este aspecto, que es la deshidratación. Y bueno, voy a adelantarme un poco. La deshidratación lo tomamos tanto en el ámbito natural como en el ámbito artificial o con maquinaria. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros podemos deshidratar un alimento, tanto al sol, que sería de manera natural, como en el horno, como en deshidratadores, que ahora hay bastantes de ese tipo, que ya son maquinaria que va directamente a hacer ese proceso. Pero la deshidratación existe desde tiempos muy antiguos, siglos atrás, ya se llevaba este proceso de deshidratación, ¿ya? La sal, otro proceso importante por el cual nosotros podemos conservar un alimento. La sal también va a ser un conservante, que pueden unirse dos técnicas de este tipo, sí se puede. Por ejemplo, vamos a conservar un alimento en sal, pero aparte de lo que le conservamos en sal, vamos a deshidratar. Podemos unir, ¿sí? Podemos utilizar un alimento o deshidratar un alimento y también utilizar el aceite, también podemos, ¿ya? Podemos, a ver, ¿qué más podemos mezclar por aquí? El azúcar y deshidratar también podemos, ¿sí? Entonces son los 5 puntos como que más importantes o más fáciles de aplicar en nuestras instituciones, en nuestras empresas, en nuestra casa. Así que hay un montón de maneras adicionales a estas para conservar alimentos. Pero ¿por qué yo he tomado estas? Porque es más práctico, es más fácil hacerlo dentro de casa. Así que lo que quiero es que ustedes puedan aplicar esas técnicas. Obviamente después de esto, nosotros, si Dios lo permite, vamos a realizar cursos prácticos, netamente prácticos. Esto, lastimosamente, es una clase muy teórica, pero nosotros podemos reforzar mediante identidad gastronómica, que nos dará más cursos, que nos dará cursos prácticos de este tipo, ¿sí? Entonces, vamos ya tomando en cuenta, ¿para qué nos sirve este tipo de clases? Para nosotros ir llenando esos vacíos y teniendo conceptos, ¿sí? Nosotros sin la parte teórica no podemos la práctica y al revés tampoco, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer este tipo de cosas de manera práctica en una próxima ocasión, pero es importante saber conceptos, es importante ilustrarse y es importante que ustedes investiguen, porque, por ejemplo, actualmente, digamos así, las cosas que se hacen, las investigaciones cambian. Ya cada 6 meses ya algunos conceptos se vuelven no válidos, ¿no es cierto? Porque la globalización ha hecho que la gente
haga nuevos conceptos, busque nuevas técnicas, busque nuevos elementos. Así que es importante que ustedes también pongan ese granito de arena y se vayan autoeducando en estas circunstancias, ¿sí? Tenemos ahora maneras fáciles de trabajar, maneras más fáciles de consultar, de investigar, y, y es importante que ustedes lo hagan, ¿sí? Así que vamos a seguir. Tenemos nosotros también procesos artificiales, y si no quieren llamarlos artificiales, llámenlo procesos con maquinaria, ¿sí? Ese es otro tipo de conservación, otras técnicas de conservación, que esto vaya más entrelazado con la parte industrial, pero no por eso quiere decir que nosotros no lo podamos hacer. Hay técnicas que son netamente industriales, pero hay técnicas que se pueden hacer de manera casera. Entonces vamos viendo, aquí nos dice al vacío. ¿Ya alguien sabe de qué se trata la fórmula al vacío? ¿Cómo se hace el vacío? A ver, espero respuestas. Nos indican, mi querido amigo, sin oxígeno, cero aire en plástico, quitando el Perfecto. oxígeno que rodea el alimento. Eso es lo que nos van indicando. Perfecto, estamos súper bien. Entonces, tienen claro el concepto del vacío. ¿Qué trata el hacer una conserva al vacío? Trata de no modificar el sabor, la textura, el olor de los alimentos, quitando todo el oxígeno posible dentro de nuestra conserva. ¿Qué quiere decir? Aproximadamente la técnica del vacío les quita un 99% de oxígeno a los alimentos que nosotros sometemos a ese proceso, ¿ya? Entonces, sin oxígeno, nosotros podemos salvar a los alimentos de este tipo de cosas, de microorganismos o de cosas que puedan contagiar o dañar al alimento mediante sacando el oxígeno del mismo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la técnica básica. Nosotros en la tercera clase vamos a trabajar estos puntos y veremos cómo hacer un vacío dentro de casa, ¿sí? Sin necesidad de una máquina al vacío, porque el vacío prácticamente la forma más fácil es comprarse un sellador al vacío y punto. Pero podemos hacerlo en casa, así que estar atento a eso. Nosotros podemos conservar. Obviamente el vacío tiene pros y contras, no todas las conservas artificiales o de este tipo son buenas, ¿no? Pero sí nos va a ayudar de gran manera. Dentro de nuestras empresas, dentro de nuestra casa, nos va a ayudar. Así que esta es una de las técnicas que vamos a nosotros a aprender aquí. Otra, el escabeche. ¿Alguien sabe qué es el escabeche? En realidad es hasta una preparación, no es solo un método de conserva. ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado qué es el escabeche? ¿Sí? Conservación de alimentos en vinagre, nos indican Juan Ya, Heredia y Beth perfecto. Jurado. Perfecto, ¿qué más? Colocar en vinagre y luego en aceite, nos indica Inés Malo. Ya, perfecto. Tienen la noción, pero el escabeche es una mezcla, así como mezclamos la deshidratación con la sal o el azúcar con la deshidratación. Aquí también podemos mezclar. El escabeche es una mezcla de aceite y vinagre, pero sometida a una cocción, ¿ya? Entonces, por eso yo la considero artificial, porque ya sometemos a una técnica de cocción que ya van a ver cuál es, pero por eso yo la considero artificial, ¿sí? Por el sometimiento de un proceso. Aquí, otra vez, deshidratación. Ya les expliqué por qué vamos a mencionar en los dos puntos la deshidratación, porque podemos hacer una deshidratación de manera antigua, como lo hacían nuestros antepasados, mediante el sol, que es la práctica más común de deshidratación, o las nuevas prácticas que también se pueden hacer en casa, como es en el horno, en un deshidratador, ya una máquina que netamente hace ese proceso, y por eso la he tomado la deshidratación en estos dos puntos, tanto natural como artificial. Vamos ahora
al punto más importante, o bueno, el más difícil, se podría decir, de los métodos artificiales, que es la liofilización. Esto sí, ahora hay muchos productos que dicen producto liofilizado. No sé, ¿alguien ha escuchado qué es la liofilización? Este netamente es un proceso ya muy industrial, pero ¿alguien tiene algo de conocimiento de eso? ¿Sabe qué es una liofilización? O en algún producto, ¿en qué producto han visto ese nombrecito? Producto liofilizado. ¿El café? Ya, perfecto, muy bien. Y nos indican bajar la temperatura a un producto muy rápidamente y extraer humedad en el café. Perfecto. Sacar el Muy agua congelando y subiendo la presión atmosférica. perfecto. Entonces, la liofilización es la mezcla entre la deshidratación y la congelación, ¿sí? Entonces, este es muy utilizado para la gente que va al espacio, los astronautas, todos ellos llevan alimentos liofilizados, ¿sí? Entonces, vamos a tocar ese tema en las siguientes clases, pero este sí es netamente industrial. Es el único que no vamos a adentrarnos mucho a ese tema porque es un punto bastante industrial que nosotros prácticamente es casi imposible hacerlo en casa, pero deben conocerlo, ¿sí? Porque hay alimentos que ya son liofilizados y consumimos todos los días dentro de casa. Entonces, por lo menos tengan la noción de saber qué es ese alimento, cómo está hecho, por qué está hecho, y entonces trabajar de esa manera. Vamos al ahumado. Otra vez, ¿por qué yo le considero artificial? Porque ahora pasa por un proceso, ¿sí? Ahora hay muchas maquinarias que son los ahumadores o podemos hacer en una parrilla que tenga las condiciones para nosotros poder trabajar durante mucho tiempo el ahumado y que sean caseras también. Entonces, vamos a trabajar el ahumado como un proceso artificial. El ahumado también puede unirse al proceso de salado, ¿sí? Porque antes de ahumar, preferiblemente los cocineros o las personas que se dedican a hacer este proceso, primero hacen una cobertura con sal o con o un marinado, se podría decir, o una salmuera, para quitar el exceso de humedad del elemento y de ahí proceden a ahumar, ¿sí? Entonces, es importante el proceso de ahumado porque el ahumado también nos ayuda a tener mejores sabores, a trabajar los alimentos de diferente forma. No es lo mismo comerse un tocino normal, que sería solo la grasa del cerdo, con un poco de carne, que ya es el corte, que un tocino ahumado, una tocineta, una panceta, ¿no es cierto? Entonces cambia, altera los sabores. Y para nosotros dentro de la cocina, el poder saber hacerlo de manera casera es importante para trabajar y ofrecer nuevas cosas a nuestros clientes, a nuestra familia, a la gente que está aquí porque le gusta hacerlo de manera casera, ¿no es cierto? Entonces tenemos otro punto que es el ahumado y lo vamos a trabajar. Vamos, como les dije, a trabajar la manera técnica y teórica de estos procesos para en un futuro poder trabajar una clase netamente práctica, ¿no es cierto? Paul igual ya les comentará que podemos hacer una capacitación, por ejemplo, solo de ahumado o solo de deshidrataciones, para nosotros ir ya adentrándonos a la parte práctica de esta clase que estamos llevando ahora, ¿sí? Y por último, y el más conocido creo yo que todos utilizamos, el proceso de conservación por congelación, ¿sí? Este es el proceso, creo yo, que más fácil, el más aplicado dentro de las empresas, dentro de las casitas, las amas de casa, ¿qué hacen? Compran, qué sé yo, unas 10 libras de carne y son 5 en la casa, ¿cierto? Que bueno, la mamita hace alcanzar para todos, entonces las 10 libras de carne nos va a alcanzar para 10 comidas, ¿ya? Entonces ya va cortando y va guardando en una fundita. Entonces, ese es el proceso más fácil que nosotros tenemos, pero hay que tomar en cuenta que también tiene sus contras, ¿sí? El proceso de cristalización en la congelación altera también un poco el alimento, altera su parte
de sabor, ¿sí? Altera también la textura de los alimentos, así que nosotros podemos utilizar la congelación para conservar, pero debemos analizar sus pros y sus contras. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer durante estas 3 clases, ¿sí? Por el momento, esto ha sido todo de la clase de conservación. La introducción, hemos hablado netamente de la introducción para la conservación de los alimentos. Son alimentos que se pueden conservar, la mayor parte de alimentos se pueden conservar, la mayor parte de personas que están dentro del curso, por no decir todas, pueden realizar alguno de estos procesos que nosotros vamos a ver en estas clases. Así que es importante que ustedes vayan trabajando. Me imagino que Paul ya les envió un poco la introducción, sí, la parte teórica de esta clase. Sí, ya está enviada. Hoy está subida a la plataforma, mi querido amigo. Perfecto. Entonces es importante que ustedes vayan, retroalimenten. Les puedo dejar hasta un deber, investiguen más maneras de trabajar la conservación. Mañana podemos interactuar y cumplir todas sus dudas, satisfacer sus dudas que ustedes tienen como gastrónomos, como emprendedores, como cocineros, y cada uno ir trabajando una parte, ¿no? Porque obviamente no todos vamos a conservar de la misma manera nuestros alimentos. Para alguien va a ser más fácil conservar con ahumados, o para otros conservar en congelación, pero tomando las medidas adecuadas para conservar de mejor manera, ¿sí? Entonces eso es importante. No tengo nada más que decirles por el día de hoy. Nos veremos el día de mañana. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar pendientes del curso. Y Paul, te dejo. Cerramos, Ok. mi querido amigo, dejamos de compartir tu pantalla, por favor. A todas las personas abrimos la ronda de preguntas. Toda la gente Ok. que quiera preguntas, por favor, mi querido Eddie. Ok, muchísimas gracias. Importante información de introducción que es fundamental en cualquier actividad curricular como la que estamos realizando. Y como lo he hecho anteriormente con los ponentes anteriores, voy a enfatizar en cierta información que nos acaba de dar Juan. Eh, Cuando me dirijo a mis estudiantes en clases gastronómicas, es importante que los estudiantes, las personas que estudian esta profesión, entiendan y comprendan que la cocina en la actualidad tiene una base científica y fundamentada en ciertos aspectos que son primordiales para poder generar técnicas y procesos apropiados y saber el por qué se da y para poder obtener un resultado apropiado. Me voy a referir a una de las preguntas que lanzó Juan en medio de su clase y lo que él dijo, el aceite es un conservante. Muchos de nosotros en el chat nombramos que sí, pero es fundamental entender que hay algunos aspectos que promueven una degeneración del producto, como son tiempo, temperatura, oxígeno, humedad, riesgos físicos y riesgos químicos. Estas características directamente afectan a un producto y por eso se degenera, se echa a perder. El aceite lo que hace a un producto es aislarlo generalmente del oxígeno, que es uno de los mayores promovedores de microorganismos causantes de degeneración o de enfermedad. Hay que tomar en cuenta que muchos de los microorganismos necesitan oxígeno para poderse reproducir. No todos, cuidado, cuidado, vayan a pensar que todos necesitan oxígeno. Tenemos uno en cocina que es sumamente peligroso y no necesita de oxígeno, no necesita de humedad, no necesita de temperatura, no necesita de un cuerpo, ¿sí? De una célula para poderse reproducir, sino él solito se reproduce. Entonces, esto como base fundamental. Si ya entendemos este aspecto, entonces vamos a la parte de conservantes naturales que nos hablaba Juan, y es fundamental entender cada uno de ellos cómo actúa.
en la parte de, nos decía, el aceite, acabo de decirles, es un aislante y no permite que el producto que se inunda, que se recubre con aceite, tenga una inserción de oxígeno. El vinagre, por su bajo nivel de pH, hace que los alimentos se conserven o tengan una vida útil más larga. Hay que tomar en cuenta que el pH de un vinagre está bajo 3. Entonces, eso hace que no exista una reproducción masiva de microorganismos. La deshidratación se la puede lograr de diferentes formas, pero fundamentalmente y ancestralmente la deshidratación se lo ha logrado por medio de la sal. La sal es la que una vez que se encuentra en un cuerpo orgánico, hablemos de carne, la sal tiene esa característica, retener líquido, seca el producto, y si a eso le sumamos este producto salga al sol, pues automáticamente vamos a obtener un producto seco. En no más de 2 o 3 días estará completamente seco. En nuestra cultura indígena se la conoce como charqui, a esa carne deliciosa seca, ¿cierto? Y en muchos de los casos ahumada. Y el azúcar, pues definitivamente es un producto que el momento que nosotros le colocamos o le combinamos con una materia prima, con un producto, refirámonos a una mermelada, a una simple mermelada. Ustedes juntan fresas, un poco de agua y azúcar. El momento que nosotros empezamos a cocinar, empezamos a evaporar, a eliminar líquido y a concentrar azúcares. Es así que se genera una mermelada. Pues esta mermelada, si está en condiciones tapada en refrigeración, pues puede durar un largo tiempo o tener una vida útil apropiada sin introducción de químicos y haciéndolo caseramente. Esto como acotación a lo que nos hablaba Juan, y pues yo creo que en las otras 2 clases él nos va a dar ya unos aspectos mucho más puntuales de los procesos y todo lo que haga. Pues se abre la ronda de preguntas, no sé si estamos listos, Paul, por favor, a ver qué nos cuentan, qué nos comentan y cuáles han sido las percepciones de todos los compañeros que se encuentran conectados. Mi querido amigo, gracias, mi querido Nachito, por tu conferencia, realmente muy buena. Néstor nos pregunta, ¿la temperatura no es un conservante? ¿Sería considerado como un elemento de conservación? La temperatura generalmente, de la temperatura dependen los microorganismos, ¿sí? Hay microorganismos que viven a bajas temperaturas, hay otros que viven a altas temperaturas, obviamente unos se mueren a bajas temperaturas y al revés, ¿no es cierto? Pero netamente la temperatura solo en congelación lo podemos tomar como un conservante, ¿sí? Hay unos científicos que decían antiguamente que al elevar nosotros o cocinar un elemento a 100 grados centígrados nos ayudaba a conservar. Eso es cierto, pero como les digo, nos va a ayudar por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Entonces, no es un factor muy influyente la temperatura para las conservas, ¿sí? Más que todo, una temperatura entre 5 y 65 grados, que es la que nos rige el rango de peligro y contaminación de alimentos, no debemos tomarla en cuenta. Las temperaturas bajas desde 3 y para abajo sí los podemos tomar de una u otra manera, como la refrigeración, que sería una, que aumenta la durabilidad de los alimentos, y la congelación, que sería la más apropiada para la conservación. Sí, pero no lo tomemos a la temperatura como un conservante, ¿sí? Influye en una conservación, pero no es netamente un conservante, ¿sí? Correcto. Permíteme un poquito ampliar este aspecto. Acabé de indicar los aspectos que influyen en una degeneración o un proceso de contaminación, y la temperatura es una técnica que tenemos que aplicar. No es un conservante. Bien dicho por Juan, no es un conservante. No lo tienen que tomar como conservante. Es el proceso mediante el cual nosotros podemos controlar un producto para que esté bien cocido, libre de microorganismos causantes de enfermedades, o que nosotros lo podamos de alguna forma
vincular a un proceso de conservación. Algo más, tomen en cuenta que el proceso de congelación y refrigeración no elimina microorganismos causantes de enfermedades. Ellos viven y muchos de ellos también, por más de que apliquemos procesos de pasteurización, también sobreviven. Es de ahí que yo igual recomiendo que todo producto que esté envasado y que diga no necesita hervir, hagan el favor de hervir, por más paquete o envoltura que tenga de seguridad. Mientras mayor seguridad le demos, mejor. Más aún, hoy tenemos en cuenta y vamos a tomar en cuenta la nueva normativa que nos venga de la OMS en lo que corresponda a procesos de alimentación, procesos de cocción y todo, y vamos a ver que los tiempos, las temperaturas van a cambiar, los procesos van a cambiar. Paul. Listo, mi querido amigo. Aportando un poquito justo en lo que tú nos indicas, recordemos que tenemos ya, vamos a habilitar un curso justo sobre la nueva normativa hacia todo lo que corresponde a establecimientos de servicio. Vamos a ver la próxima semana. Tenemos miércoles, jueves y viernes un curso con Mauricio Armendáriz, el presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador. Es igual totalmente gratuito, donde nos va a hablar sobre el antes y después del COVID en todo lo que corresponde a establecimientos de alimentación y bebidas. Y posteriormente también vamos a poder conocer con el embajador gastronómico Edgar León, quien está justo en esta conferencia. Me parece que estabas por aquí, Edgar, ya no te alcanzo a ver. Sí, está presente, está acompañándonos. Edgar, un fuerte abrazo, un gran saludo. Para nosotros es un placer que nos puedas acompañar día a día. Igual nos va a estar hablando un poco sobre la nueva, nos va a hablar extensamente más bien sobre la normativa de todo lo que corresponde al tema de servicios. ¿Sí? La siguiente pregunta, mi querido Nachito, es de Cristian Molina. ¿Dentro de las conservas están los curados como jamones y ahumados? Sí, señor. Las conservas, como los curados que tú lo dices, es la fusión entre la sal, que nosotros hacemos la cobertura, o el salazón, o el salado, como ustedes la quieran llamar, y el ahumado. Entonces es la fusión de los dos. Eso es un curado, básicamente. Ya. Fernanda de Jesús nos indica, ¿qué tiempo puede durar el pollo en congelación y cómo se podría conservar más tiempo en refrigeración? Ya. Dentro de lo que es la congelación, tenemos un promedio de vida de 3 a 6 meses, pero siempre o la mayoría de personas acostumbran o recomiendan consumirlo antes de los 3 meses. Si es preferible antes del mes, mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos puede durar 6 meses, ¿no es cierto? Pero a partir del tercer mes ya empieza absolutamente a cambiar su textura, su sabor, la cristalización que produce la congelación en el alimento, ya nos empieza a dañar las fibras, ya nos empieza a alterar el sabor, el aroma, el color de las carnes, del mismo color. Ustedes ven que cuando una carne, un pollo, lo que sea, está dentro de la congelación por mucho tiempo y empieza solito a cambiar el color, ¿sí? Entonces, podemos utilizarlo de 3 a 6 meses, pero lo aconsejable es consumirlo antes de los 3 meses, ¿sí? Ese sería. ¿Y cómo podemos conservarlo de mejor manera? Pues no hablaría de conservarlo mejor, sino de nosotros como vendedores, como gastrónomos, como amas de casa, tratar de trabajar una mejor rotación de productos, ¿sí? Ese es el consejo que yo les puedo dar. Las técnicas de conservación son útiles, pero ¿qué es lo que pide el cliente ahora? Algo fresco. Entonces, no tratemos de conservar un alimento demasiado tiempo. Estas técnicas nos ayudan a conservar, sí, pero no las mal usemos, ¿ya? No las extendamos o no extendamos demasiado la vida útil de un producto. ¿Por qué? Porque lo que nos pide la gente es algo fresco, ¿sí? Entonces, nos sirve la congelación, como les digo, de 3 a 6 meses. Preferible conservarlo, consumirlo antes de los 3 meses, pero utilicen una mejor rotación de alimentos, ¿sí?
trabajen con un buen proveedor que les ofrezca semanalmente, quincenalmente, si es posible diario, para que ustedes ofrezcan un producto fresco y más saludable al momento de consumir. Esa es mi recomendación. Gracias, mi querido amigo. Nos dice Ivette. Ivette Jurado nos pregunta, ¿cómo evito que se pierdan las propiedades del choclo desgranado en congelación o qué método es mejor para conservar? Ya, cuando nosotros congelamos, por ejemplo, el choclo, es preferible precocerlo y congelarlo, ¿sí? Preferiblemente. Ya, nos indican. Byron Samaniego, ¿los productos cárnicos y de mariscos hasta qué tiempo se puede mantener congelados en porciones? Ya, es lo mismo que estábamos hablando del pollo. Básicamente, los pescados nos duran un poco menos, ¿no? Qué sé yo, unos 3 meses exagerando, pero sigo recalcando, trabajen con unos proveedores que no hagan extender ese tiempo de conservación mediante congelación, porque ya les digo, de una u otra manera, la congelación nos altera el producto, ¿sí? Entonces, evitemos trabajar con producto congelado, tratemos de hacerlo fresco, pero los pescados, mariscos sí nos duran un promedio de 3 meses dentro de congelación. Estimado amigos, hay bastantes preguntas que nos están realizando, muchas gracias, que son de temas que vienen en los próximos módulos, especial justo el día de mañana y el día domingo. Por eso no las estamos realizando en este momento para poder tener justo las preguntas que van a ser para ustedes clarificadas el día de mañana y el día domingo en nuestra conferencia. Hay una pregunta, mi querido Eddie, para ti, que dice, Correcto. ¿cuál es el virus, chef, que indicaba usted que sobrevivía, que era inmortal? Ok, correcto. Dentro de los riesgos biológicos se denominan riesgos biológicos. Los tenemos a los virus, a los parásitos, a los hongos y a las bacterias. Estos 4 son los agentes biológicos que atacan y promueven una contaminación y una degeneración de alimentos y por lo generalmente se les denomina a las enfermedades ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. De los 4, acabo de decir, vuelvo a repetir, hongos, bacterias, virus y parásitos. De estos 4, el más simple, el más sencillo, y yo creo que todos coincidirán, son los parásitos, ¿cierto? Porque parásitos, todos nosotros de alguna manera en nuestros intestinos, en nuestros estómagos, mantenemos parásitos todo el tiempo. Si bien nos desparasitamos cada 6 meses, cada año, pero siempre hay una colonia de parásitos en nuestro organismo. Pues hay parásitos que definitivamente son 100% mortales. De eso hablaremos en el curso de administradores de restaurante en el primer capítulo de Sanitation, pero el que tú quieres saber se denomina bacteria. Lo dije en el curso anterior. ¿Y por qué la bacteria es más peligrosa que cualquier otra? Y esa es la que le tenemos que tener miedo y cuidado en una cocina por una simple razón. El virus necesita de un cuerpo, de una célula, de un organismo vivo para poderse reproducir, ¿sí? Cuando ingresa a nuestro organismo. El parásito, de igual manera, necesita oxígeno, necesita comida para poderse reproducir. Y el hongo que genera esporas, estas esporas de igual manera necesitan temperatura y humedad para poderse reproducir. Pero la bacteria no. La bacteria es un organismo que tiene la característica, así como en mis manos, de separarse de 1, 2, de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. En 10 horas, posiblemente 300,000 reproducidas sin necesidad de oxígeno, sin necesidad de temperatura, sin necesidad de humedad, sin necesidad de un cuerpo que le permita alimentarse. Entonces, vayan viendo que dentro de la parte gastronómica, nosotros tenemos que aprender mucho, tenemos que educarnos para poder entender
cuáles son los procesos que promueven la degeneración de nuestros alimentos en casa y en los establecimientos a los que nos dirigimos. También me permito, y disculpa Paul que me tome un poquito de tiempo y Juan, hay muchas preguntas acerca de la congelación, pero parece que nuestros queridos amigos no logran entender un aspecto que es fundamental. Yo me permití hacer un dibujo aquí, lo voy a mostrar en la cámara, no sé si todos lo pueden ver, es un círculo, lo vamos a denominar que ese es el producto y tenemos un punto central. A ese punto le vamos a llamar el corazón o el punto de congelación de un producto. ¿Qué quiere decir? Que esos cristales que se van formando de afuera hacia adentro, de aquí hacia adentro, esos son los cristales de congelación, los que promueven la degeneración y promueven que el alimento se nos dañe con mucha facilidad. Más aún, lo que tienen que tomar en cuenta es que una congelación por nada del mundo, ojo con esto por favor, por nada del mundo se la puede hacer en bloque. ¿Qué significa en bloque? Que si a ustedes les llega 10 libras de carne, esas 10 libras no pueden ser congeladas completas. Jamás. Ustedes lo que tienen que hacer es procesar esa carne. Esas 10 libras las tienen que filetear, las tienen que porcionar en el tamaño, peso que ustedes requieran en casa o en un restaurante. Y cuando ya está porcionada, se la tiene que congelar individualmente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a utilizar, si lo hacen en bloque, el descongelar esa materia prima hace, y vuelvo y muestro el dibujo, que estos cristales que a un inicio ingresaron formándose de afuera hacia adentro, vuelvan a descongelar desde el centro hacia afuera. Y estos cristales son como navajas, como cuchillos, van rompiendo toda la fibra, la albúmina, todas las texturas del producto y la van degenerando. ¿Qué quiero decir? Que por nada del mundo, un producto que ustedes han descongelado, lo pueden volver a congelar. Tienen que consumirlo. Ni siquiera refrigeración. Ese producto ya está en proceso de degeneración y de contaminación. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido amigo. Cerramos con una última pregunta. Mi querido Nachito nos dice, ¿qué método recomienda para poder conservar las papas una vez que se encuentran peladas? Bueno, para conservar las papas, depende de lo que vayan a hacer, obviamente. Igual se recomienda precocinarlas o cocinarlas, dejarlas de enfriar y congelarlas, si nosotros vamos a congelarlas. Recuerden que el proceso de las papas prefritas o precocidas llevan ese proceso, ¿no es cierto? Recalcando lo que ya hemos dicho, cocinarlas, empaquetarlas y congelarlas. Ese sería lo que nosotros debemos hacer, porque si bien es cierto, nosotros la mayoría tenemos a cada paso productos o negocios que tienen papas fritas, salchipapas, pavipollos, lo que hacen ellos es trabajar diariamente, ¿no es cierto? Entonces, para ellos como que no es importante saber conservar, pero si ustedes quieren o trabajan en restaurantes que quieren hacer una preelaboración y tener listo, sería ese la preelaboración que deberían hacer. Qué sé yo, pelar, o si no van a pelar, lavarlas bien, precocerlas, enfriarlas y llevarlas a congelación. Ese sería un proceso para conservar las papas. Listo, mis queridos amigos. Les agradecemos muchísimo por su presencia el día de hoy. Les esperamos el día de mañana a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, perdón. De igual manera, a la gente que me pregunta sobre la plataforma, les voy a enviar al grupo de WhatsApp tanto el cronograma como el manual para el ingreso a la plataforma. Esto va a estar habilitado recién el día de mañana, por favor, a toda la gente. Mañana, en la mañana, ya antes del mediodía, ustedes ya lo van a poder tener para que puedan ingresar. Vamos a tratar de ahí poder tener, sí, un foro abierto para que la gente también pueda dejar sus recomendaciones. Y de igual manera, ahí recuerden que van a tener una evaluación y la entrega de su certificado. A los chicos que han seguido nuestros anteriores cursos, de igual manera,
un poquito de disculpas por el tema del tiempo que no hemos podido habilitar la evaluación en Emprender Duele. Para que puedan rendir y descargarse sus certificados, los vamos a tratar de solucionar ya máximo hasta el día de mañana a todas las personas. Y recordar que tenemos un curso especial este día lunes y martes arrancamos con un curso de pastelería, ¿no, Edison? Sí, correcto. Que es el tema de la elaboración de los macarons. Entonces, les esperamos el día lunes también con este nuevo curso. Sábado y domingo es el módulo 2 y módulo 3 del tema la cultura de las conservas. Sí, mis estimados amigos, les agradecemos mucho. Dime, Eddie. Permíteme, Paulo, un momentito. Acabo de observar una pregunta que valdría la pena no dejarla pasar, del chef Juan Carlos Herrera. Juan Carlos nos indica ahí, las condiciones climáticas son muy importantes en la generación de microorganismos. Ok, Chef Juan, definitivamente no es lo mismo tener materia prima en la costa que en la sierra. Y ahí se vuelve a identificar los parámetros anteriores que yo les había indicado de tiempo, temperatura, humedad, riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos. No es lo mismo, las condiciones influyen definitivamente en la degeneración de un producto y en la utilización de métodos de conservación apropiados. Eso sería, pues, agradecer a Juan por su exposición, a todas las personas que están conectados hasta el momento. Muchísimas gracias por su atención. Estamos siempre prestos para cualquier inquietud que ustedes tengan. No se pierdan los siguientes cursos, las siguientes clases y nos veremos próximamente. Buenas noches. Al grupo de WhatsApp les voy a estar... algo antes de terminar. Me dicen que algún deber para tener información para mañana. A ver, de las 5 maneras naturales de conservar, vamos a buscar más, ¿sí? O vamos a tratar de investigar sobre esos elementos, que sería la conserva en sal, conserva en aceite, la deshidratación. Ajá, en vinagre. Y azúcar. Y mañana podemos hablar ya un poco más. Es importante que sí vayan leyendo un poco para nosotros poder interactuar de mejor manera y tratar de satisfacer todas sus preguntas dentro del aula, ¿sí? Perfecto. Listo, chicos. Perfecto. Las inscripciones a los siguientes cursos les voy a habilitar, por favor, igual en el grupo de WhatsApp les voy a mandar para que puedan seguirse inscribiendo en los otros, ¿sí? Mis queridos amigos, ha sido un gusto vernos esta noche. Nos veremos el día de mañana. Gracias, Ricky. Gracias, Eddie. Y especialmente gracias a Nachito por su excelente conferencia del día de hoy. Mis amigos, muchísimas gracias. Nos veremos el día de mañana. Un fuerte abrazo para todos. Buena noche. Buenas noches. Chau.